Hola a todos, mi nombre es Vanessa Vélez y esta es la segunda entrega del proyecto de habla de Historia de las Religiones. Mi tema es cómo se ve el verdadero aspecto físico de Jesús de Nazaret. Como bien sabemos, el Jesús de Nazaret que conocemos en el catolicismo es un hombre alto, delgado, de tez blanca, cabello largo, barba larga y rubia, ambos cabello y barba rubios, y unos ojos verdes o azules. Si bien nos vamos a estudiar la genética o cómo así han sido como el aspecto o el prospecto de los judíos, no vamos a encontrar aspectos físicos con estas características. O sea, no vamos a encontrar una persona de tez blanca, de ojos verdes o azules, de cabello largo y rubio, alto y delgado. Por lo menos no en la época de Jesús de Nazaret, o sea, no en la época del primer siglo. De esta época encontramos hombres bajos, de barba corta, pelo corto, morenos y un poco más robustos. No quiere decir que gordos o obesos, pero no tan delgados, y de estatura más bien baja. También se le atribuye a este problema de que no obtengamos ni un ADN ni restos de esqueleto para saber cómo era Jesús. También se le atribuye que en ninguna parte del Nuevo Testamento se describe a Jesús. Nunca se le describe su aspecto físico, solamente se habla de su edad. Cuando Judas Iscariote vendió a Jesús a los judíos, él tuvo que decirle exactamente quién era Jesús, porque los soldados no podían distinguirlo entre la multitud ni entre los demás discípulos, porque se tiene idea de que todos eran iguales. Entonces, a esto viene el estudio al cual me voy a referir, el artículo del cual me voy a basar en este video, y es el estudio detallado de cómo, de acuerdo a la arqueología forense, así como se hace en la policía, más o menos cómo era el aspecto físico de Jesús, estudiando los cráneos de la época y de la región donde vivió Jesús, la vestimenta que llevaba, cómo era posible que tuviera el pelo, porque tampoco era posible que tuviera una barba larga, sino que era una barba desaliñada, no una barba bien hecha como la hemos visto en la iglesia católica, porque en esa época pues no existían todavía los barberos ni este tipo de cultura. Entonces este estudio se trata de, este estudio lo realiza este estudio, esta revista es escrita por Mike Phelan y es publicada en Popular Mechanist. Ahora, como ya sabemos que en el momento en el que Judas Iscariote tiene que decirle exactamente a los judíos quién es Jesús, porque no podían distinguirlos entre la multitud ni entre sus demás discípulos, se tiene la idea de que Jesús en realidad era como el común de los judíos de la época, bajito y moreno, de una barba desaliñada. Cuando vemos el artículo que es publicado en la revista Popular Mechanist, nos damos cuenta que ahora en el campo de la ciencia hay algo que se llama la antropología forense. Esta antropología forense está utilizando métodos muy parecidos a los que desarrolla la policía para resolver crímenes. Para obtener esta imagen de Jesús por medio de la antropología forense se le unen científicos británicos asistidos por arqueólogos israelíes y recrean lo que
es la imagen más precisa del rostro más famoso de la historia humana, porque sabemos bien que el rostro más famoso del que hemos escuchado desde el siglo I ha sido la imagen de Jesús. Esta arqueología forense utiliza datos culturales de la época. Se estudiaron 3 cráneos del siglo I de antiguos habitantes de la misma región donde habría vivido Jesús. Se utilizó un modelo 3D, o sea, se analizó un modelo 3D a partir de estos 3 cráneos del primer siglo y se encontró que los esqueletos judíos de la misma época de Jesús no eran mayores a 1,60. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús de Nazaret no medía más de 1,60. Era un hombre promedio como los latinoamericanos, que son un promedio bajo, y que la gran mayoría de estos hombres no pesaba más de 50 kilos. Ahora bien, ya que hablamos de su peso y de su estatura, podemos hablar de su cabello. En Corintios, el apóstol Pablo escribe, cito textualmente: es una deshonra para el hombre tener el pelo largo. Esto nos da indicios que Jesús en la época no tenía el cabello largo, porque como lo relata el apóstol Pablo, era una deshonra para el hombre tener el pelo largo. ¿Cómo se llega a una imagen de Jesús en 3D? Para esto también se necesitó de un estudio o expertos en el estudio de la evolución humana y de los primates. El estudio del esqueleto, expertos en estudio del esqueleto, expertos en nutrición, odontología y en adaptación climática, porque todos estos valores pueden afectar, pueden influir en cómo se veía Jesús. El médico artista Richard Newell fue quien le dio vida a este rostro en 3D que tenemos hoy en día de Jesús. Este médico también fue quien reconstruyó el rostro de Filipo II de Macedonia, el padre de Alejandro Magno, y el del rey Midas de Frigia. Por eso es que se busca a este médico, al médico artista, para que sea quien le dé una imagen en 3D posible al aspecto físico de Jesús de Nazaret. Richard Newell usó la tomografía computarizada para crear cortes de rayos X de los cráneos que ya les mencioné, que fueron 3 los que se utilizaron para hacer este modelamiento. Revelaron detalles minuciosos sobre la estructura de cada uno. Luego, programas especializados de computadora evaluaron montones de información sobre medidas conocidas del grosor del tejido blando en el área clave de los rostros humanos. Esto es lo que hace posible recrear músculos y la piel que recubren el cráneo semita representativo. Este proceso se llevó a cabo utilizando un software que verificó los resultados con datos antropológicos. A partir de estos datos, los investigadores reconstruyeron una reconstrucción digital en 3D. Luego de esto se crea un molde del cráneo. Luego se aplican capas de arcilla que coincidían con el grosor de los tejidos faciales especificados por el programa de computadora. Ya con esta piel simulada se moldea la nariz, los labios, los párpados y se determina para seguir con la forma determinada de los músculos subyacentes. Luego de tener este modelamiento en 3D a partir de arcilla y de ayudas con software avanzados, no se pueden determinar 2 factores importantes para este artículo. Uno es el cabello y la coloración de la tez de Jesús. Para completar esta
parte de la imagen, el equipo de Nivi recurrió a dibujos encontrados en varios sitios arqueológicos. Estos dibujos se conocen desde antes que se compilara la Biblia. Estos dibujos contenían pistas cruciales que permitieron a los investigadores determinar que Jesús tenía los ojos oscuros en vez de claros y también señalaron que, de acuerdo con la tradición judía, tenía barba. Entonces, ahora conocemos el color de sus ojos, el color de su tez, sus rasgos físicos como su nariz, su boca, sus ojos y sus facciones de musculatura. Ahora lo que nos falta es si Jesús llevaba o no cabello largo. Ya sabemos que llevaba barba. El sudario con el que se envolvió a Jesús después de su muerte retrata una imagen de Jesús con el cabello largo, pero esto encontramos opiniones divididas si este sudario es auténtico o no. Pero en el Nuevo Testamento se le atribuye un escrito otra vez al apóstol Pablo, donde menciona que los hombres de pelo largo les son de vergüenza a Dios. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si Jesucristo hubiese tenido el pelo largo, hubiese sido una vergüenza. Para Nivi y el equipo de Nivi, esto resolvió el problema del largor del pelo de Jesús. Entonces, volvemos a recapitular. Jesús era un hombre de pelo corto y de rulos o crespos pegados al cráneo, ojos de color oscuro, barba desaliñada, de un peso promedio de 49 kilos, aunque como Jesús trabajó sus primeros años al aire libre como carpintero, es razonable suponer que era un poquito más musculoso y estaba más en forma de lo que se sugiere en los retratos occidentales. También se dice que su rostro estaba curtido por el clima, por eso también es importante los expertos de climatología que se unieron a este estudio, y esto podría haberlo hecho ver más viejo, es decir, por el clima árido y seco de la zona, podría verse a Jesús mucho mayor de 30 años, que es la edad certera que nos hablan en el Nuevo Testamento. Es lo único que nos dicen de Jesús, porque como ya se los mencioné anteriormente, nunca nos hablan de aspectos físicos. Ahora bien, después de conocer todos estos datos y de saber más o menos, o de tener una idea razonable de cómo era Jesús en la época, Nivi llega a la conclusión que él simplemente retrató a una persona de la misma época en la que vivió Jesús y de un hombre adulto. Él no dice que su recreación sea la cierta o la única verídica, y que ya con esto podemos identificar a Jesús como un hombre bajito, moreno y judío. Contextualizándolos un poco con la historia que les acabo de mostrar o de contar, acá podemos ver el cambiante rostro de Jesús a través de los siglos, y vemos a Jesús representado muy diferente. Vemos a Jesús moreno y a un Jesús de occidente zarco y mono. Este es el Dr. Richard Nivi y esta es su representación en 3D. Acá lo vemos moldeando la arcilla de la nariz. Recordemos que este cráneo se hizo con respecto a 3 cráneos de los cuales se estudió de la misma época en la que vivió Jesucristo. Acá se modela la boca y la nariz y los ojos. Este es el sudario que se encontró, donde se hablaba que Jesús tenía el cabello largo. Y finalmente les muestro cómo quedó la representación en 3D
de Richard Neve, que hasta ahora es la más certera.